Esta tarde nos encontramos con Aniela, que nos va a ayudar a entender y curiosear un poquito más las cosas de nuestros chepes y villachepes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Y nos podrías contar un poco de justo hoy el día de la violencia hacia la mujer, a la no violencia? ¿Nos podrías contar cómo fue el trato de la mujer en ese tiempo, en esas épocas? Bueno, es un poco complejo. En realidad no hay que remontarse tanto para atrás como para poder problematizar un poco en la cuestión de género y de cómo es el trato hacia la mujer y otros géneros disidentes. Pero yendo un poco a lo que nos enmarca en este museo, que es sobre todo el proceso social que se da durante el siglo XIX, en el marco de las luchas federales y de las montoneras. La mujer en realidad tuvo un rol protagonista también de este proceso. Uno a veces piensa mucho, se destaca, ¿no?, mucho a ciertas figuras, como pueden ser los caudillos, como Facundo Quiroga, Felipe Varela, el Chacho Peñalosa, y a veces fue una práctica normal por parte de la historiografía nacional, hasta no hace mucho tiempo, invisibilizar la participación de las mujeres y qué rol tuvieron, no solamente en la vida cotidiana y doméstica, que es el ámbito en el que en general se relegó a la mujer, sino también en lo que es el ámbito de la política y de la vida pública. Y en esto, bueno, justo acá atrás, no sé si lo llegan a tomar con la cámara, pero justo atrás nuestro encontramos un retrato de Victoria Romero, que fue una de estas grandes protagonistas de las luchas federales, que fue compañera del Chacho Peñalosa, pero que también lideró batallas. De hecho, bueno, es recordada por haber recibido un hachazo tratando de defender a su compañero. Y otras muchas mujeres, también podemos rescatar a Martina Chapanay. Son muy pocos los nombres que nos quedan, los nombres propios que nos quedan de estas mujeres, pero tuvieron un rol tanto protagónico, digamos, al frente de estas contiendas, como en otros roles, como acompañar a los soldados, a colaborar en la parte de alimentación, en esconder, no sé, armamento. Hay algunos relatos también que se conoce de mujeres que hacían como de espías, digamos, del bando unitario. Digamos, tuvieron un montón de roles que todo formó parte de este proceso de montoneras que marcó tanto la historia de los llanos riojanos. Bien. Te escuché nombrar y creo que a todos nos ha llamado la curiosidad el tema de las montoneras. ¿Qué fue? ¿Cómo se formaron ellas? Bueno, las montoneras es un proceso largo en realidad. Tenemos que pensar que hubo a lo largo del siglo XIX distintos momentos en lo que es el contexto de organización del Estado Nacional, posterior a la Revolución de Mayo, posterior a la independencia. Es un periodo histórico bastante largo que tuvo como momentos, se habla de 3 momentos en particular de las montoneras. Más hacia 1820, justo después de la independencia, posterior a la muerte de Facundo Quiroga, que fue uno de estos grandes personajes en la década de 1830, y después es retomado sobre todo en esta zona, por el Chacho Peñalosa, que digamos, la mayor parte de sus batallas las lideró durante los años 1850-1860, y bueno, ya el momento final, si se quiere, que es más hacia 1870, donde ahí algunos de los personajes que más se renombran son Felipe Varela o Santos Guayama. Durante todo este largo periodo de tiempo, en realidad lo que surge, lo que se llama montoneras, es una forma de organización que tiene estos líderes. No deja de ser una organización militar, pero con ideales políticos detrás, ¿no? Es digamos, la forma que tenían los pueblos, en este caso, bueno, de La Rioja, pero también hubo montoneras en distintos lugares del país que defendían la causa federal, que defendían un país o una idea de país en donde no fuera liderado únicamente por digamos, el partido unitario, que tenía sus intereses puestos sobre todo en el puerto de Buenos Aires.
En el marco de esto, entonces, las montoneras se conformaron sobre todo por gente de los pueblos, digamos, no únicamente por estos caudillos que nosotros tenemos más presentes, sino por todo un grupo de personas que eran relegados, que eran excluidos de la vida, digamos, que sobre todo acá en los llanos riojanos, que ya de por sí es una zona bastante periférica de lo que fueron los grandes centros de producción y demás, eran pueblos carenciados y en esta zona en particular, por ejemplo, con algunas deficiencias en lo que tiene que ver con la alimentación y demás, por la cuestión ambiental, digamos, el ambiente acá de esta zona puede soportar a determinada cantidad de gente con determinadas actividades. Sabemos que la sequía es algo usual, la escasez de agua, entonces son dos factores que fueron confluyendo en que la gente aquí tuviera bastantes problemas. Y bueno, una de las formas que encontraron para organizarse y para tratar de defender su territorio y obtener más derechos fueron estas montoneras. Cada uno de estos caudillos, que eran como generales, digamos, en lo que es la organización militar, lideraron estas formas de luchar, digamos, de organizarse para luchar contra lo que en ese momento era el Estado Nacional, que en realidad estaba liderado en figuras, digamos, del poder de Buenos Aires. Y algo interesante para también resaltar de las montoneras, ligado a lo que veníamos diciendo antes, es que todo el gauchaje, digamos, que formaba parte de estas montoneras, no eran únicamente gauchos criollos, como capaz lo tenemos en la cabeza, sino que todas estas montoneras estaban en realidad formadas por mujeres, como veníamos diciendo, bueno, incluso chicos a veces participaban también, con distintos roles, y también hay que destacar otro de estos grupos invisibilizados por la historia, que son los pueblos indígenas y los pueblos afro. Un dato que siempre destacamos, pues muy interesante, la provincia de La Rioja en el siglo XIX tiene el 40% de su población o afro o descendiente de comunidades afro. Entonces es una mixtura que da sostén a estas montoneras bastante compleja de lo que es la sociedad de mediados del siglo XIX. Una última pregunta. Me da curiosidad porque hemos visto que ha habido hallazgos sobre prendas, armas de los hombres en ese momento. Me gustaría saber si ha habido algún hallazgo de alguna mujer en ese momento. Todavía no se sabe. Está difícil. Esa está difícil. Bueno, acá en el museo, para los que ya visitaron, habrán visto capaz algunos objetos en particular que hacen referencia a mujeres. Para quienes no lo visitaron, los invitamos, las invitamos a que vengan. Bueno, fue parte del trabajo que se estuvo haciendo durante el último año de actualización de lo que llamamos la apuesta museográfica del museo, donde hubo un cambio en cómo se organiza el espacio, en las vitrinas para que se puedan conservar estos objetos adecuadamente, que tienen mucho valor, o incluso, como decías, los trajes. Hay muchas prendas que son textiles o orgánicas que necesitan poder conservarse de forma adecuada. Parte de ese trabajo fue organizar lo que es la historia que cuenta el museo, ¿no? Generar un guión, una narración, donde uno pueda entender, bueno, pueda recorrer la historia de Villa Chepes desde época prehispánica hasta, como hablábamos recién, la época de las montoneras. Y en este recorrido lo que tratamos de hacer fue justamente destacar a estos grupos o personajes subalternos que no siempre están bien representados o expuestos, digamos, entre ellos las mujeres. Y algunos de estos objetos que eran parte de la colección del museo, por ejemplo, es uno que tenemos adelante nuestro, que tenemos por allá, que es una montura. ¿Sí? Es una montura y si observan bien van a ver que la montura tiene un solo estribo de costado.
¿sí? Del otro lado no tiene un estribo. Y también es distinta la forma de sujeción en la parte de arriba de la montura. Eso, por ejemplo, es una montura típica de lo que se esperaba que monte una mujer en la época, en el siglo XIX, principios del siglo XX, y que es para montar de costado. Capaz lo han visto en películas o en fotos antiguas, las mujeres con las piernas cruzaditas, muy bien sentaditas de costado, seguramente muy incómodo para montar caballo de esa forma. No creo que Victoria Romero anduviera así, pero es uno de esos elementos que nos hablan de los usos y costumbres de las distintas épocas ligadas a roles, por ejemplo, el de la mujer. Y incluso el estribo de ese tipo de monturas es distinto, tiene como una forma así de zapatito, que se le llama estribo sandalia, que también es propio para las mujeres. Y algún otro elemento que miro para atrás para... Claro, me hago el machete del museo. Otro de los objetos que teníamos varios, ahora hay 2 en exhibición, pero hay algunos ejemplares más, son las máquinas de coser. ¿Y por qué hablo de las máquinas de coser? Si bien no únicamente las mujeres cosían ropa, es curioso porque lo que fuimos viendo como parte de la investigación que recién estamos arrancando a hacer, la investigación histórica de acá de la zona, hay algunos censos de 1890 o de 1900, donde se fue censando a la gente, uno iba tomando nota del nombre, la familia, cuántos hijos, en qué zona vivía y el oficio o el trabajo que tenía. Y abundan de forma muy, muy notoria entre las mujeres de esta zona que pusieran como oficio costurera. Entonces, es también una forma de representar un poco la vida cotidiana de estas mujeres del pasado. Muchísimas gracias, Daniela. Buenas tardes. Muchas gracias.